En los mercados de Ouagadougou, los niños solían espantar escarabajos como si fueran simples plagas. Hoy, esos mismos insectos se miden, se pesan y se custodian como tesoros. 10 toneladas de insectos, sí, escarabajos, se han convertido en el símbolo de una rebelión más grande que las armas, más grande que el oro. Pero pregúntate esto: ¿por qué una nación debe recurrir a los escarabajos para sobrevivir? ¿Por qué la dignidad debe coserse con alas y caparazones cuando la ayuda y los préstamos inundan desde el extranjero? Aquí yace la contradicción. Mientras Occidente debate sobre paquetes de estabilidad y firma acuerdos de miles de millones de dólares, un joven soldado convertido en presidente en Burkina Faso ha acudido a las criaturas más humildes para alimentar a su pueblo. Ibrahim Traoré no solo está luchando por el poder, está luchando por la imaginación misma, para demostrar que la independencia significa encontrar fuerza donde otros solo ven debilidad. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no trata de escarabajos ni de hambre. Se trata de soberanía, recuperada desde la tierra, ala por ala. Suscríbete si crees que la verdad es más importante que los titulares. Según Africa News, en julio de 2025, Burkina Faso ha puesto en marcha un experimento agrícola sin precedentes: cosechar más de 10 toneladas de escarabajos como fuente sostenible de proteína. La iniciativa, respaldada por el presidente Ibrahim Traoré, forma parte de una campaña más amplia para reducir la dependencia de la ayuda importada y de las cadenas alimentarias extranjeras. Los expertos señalan que la cría de escarabajos requiere poca agua, enriquece el suelo y ofrece un alto valor nutricional. Los observadores internacionales, sin embargo, se mantienen escépticos. Algunos lo llaman desesperación, otros lo llaman innovación. Pero en Ouagadougou, el proyecto se describe con una sola palabra: libertad. Y sin embargo, eso es solo la superficie. La verdadera historia de estos escarabajos es mucho más peligrosa y mucho más desafiante. La noche cayó pesada sobre Ouagadougou. La red eléctrica titilaba, como si la ciudad misma contuviera la respiración. En el complejo presidencial, un círculo de lámparas iluminaba una mesa de madera desnuda. Ibrahim Traoré se inclinó hacia adelante, con las palmas apoyadas sobre un mapa de su país, su voz baja pero firme. 10 toneladas, susurró, no como una estadística, sino como una profecía. A su alrededor se sentaban campesinos, científicos y comandantes, hombres y mujeres que habían visto la sequía ahogar sus campos y a los acreedores extranjeros estrangular su soberanía. Un campesino, con las manos encallecidas por décadas de arrancar vida del polvo, habló. Se ríen de nosotros, señor presidente. Dicen que retrocedemos, que nos arrastramos hacia los escarabajos. Pero cuando mi hijo los come asados, cuando ya no se acuesta con hambre, dígame, ¿es eso debilidad? La sala quedó en silencio. Afuera, el zumbido de los insectos nocturnos parecía repetir la pregunta. Traoré se levantó. Su uniforme, aunque sencillo, cargaba con el peso de siglos. Miró a su consejo, con los ojos ardiendo. Nos llaman desesperados, pero desesperación es comprar pan con cadenas prestadas. Lo que hacemos es distinto. No estamos esperando la salvación desde París o Washington. Estamos enseñando a nuestros hijos a comer lo que la tierra nos da, a forjar fuerza desde el suelo bajo nuestros pies. Golpeó el mapa. Círculos rojos marcaban las aldeas donde las granjas de escarabajos ya habían comenzado. Cada círculo no era solo alimento, sino desafío. ¿Saben por qué nos temen?, preguntó. Porque cada ala, cada caparazón, es prueba de que podemos vivir sin ellos. Y cuando un pueblo aprende a vivir sin sus amos pierden el poder. El campesino sonrió. El científico asintió. Y el comandante, endurecido por años de combatir insurgencias, apretó el puño y dijo: entonces que el mundo se ría. Nosotros comeremos su risa como combustible. Esa noche, en una nación marcada por el hambre y la intervención, las criaturas más humildes se convirtieron en un ejército.
un ejército de supervivencia, de soberanía, de rebelión silenciosa. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. El amanecer se alzó sobre el Sahel, pintando el horizonte de oro y fuego. En una aldea cerca de Caya, las mujeres llevaban canastas tejidas hasta el borde de un recinto bajo, de muros de barro. Dentro, los escarabajos negros brillaban a la luz temprana, arrastrándose sobre lechos de cáscaras de mijo. Los niños, antes delgados y silenciosos por el hambre, ahora cantaban mientras ayudaban a sus madres a recoger la cosecha. Una anciana levantó uno entre sus dedos. Antes me daban miedo, dijo con los ojos húmedos. Ahora me recuerdan a la esperanza. La esperanza aquí tenía otro sabor. Los escarabajos asados eran crujientes como cacahuetes, molidos en harina. Hacían un pan más rico que las raciones de ayuda. En cada bocado había un recordatorio de que la vida podía crecer sin pedir permiso a los donantes extranjeros. La noticia se propagó rápidamente. Los periodistas susurraban sobre las granjas de escarabajos de Burkina Faso, burlándose de ellas como prueba de pobreza. Pero para los aldeanos, cada titular era como una medalla de honor. Ellos no entienden, dijo un maestro a sus alumnos. No estamos avergonzados, somos libres. De vuelta en Ouagadougou, Ibrahim Traoré recibía los informes con tranquila satisfacción. Sabía que las burlas desde el extranjero llegarían. Lo esperaba. Pero para él, la supervivencia no se trataba de una dignidad prestada por otros. Se trataba de una dignidad ganada con la propia mano. En una rara entrevista, habló con calma inquebrantable. Que el mundo vea nuestros escarabajos y se ría. Se rieron cuando construimos escuelas de barro. Se rieron cuando rechazamos sus préstamos. Pero miren de cerca. La risa de los poderosos es siempre la máscara del miedo, porque ellos saben esta verdad. Cuando un pueblo se sostiene por sí mismo, sus cadenas ya no lo atan. Sus palabras resonaron mucho más allá de Burkina Faso. En los mercados de toda África Occidental, los comerciantes comenzaron a intercambiar harina de escarabajo seco. Se formaron pequeñas cooperativas, enseñando a otros a cultivarlos. Lo que había comenzado como una táctica de supervivencia, se estaba transformando en una economía, pequeña, resiliente, inquebrantable. En el corazón de África, el escarabajo ya no era una plaga. Se había convertido en un arma, un símbolo vivo y silencioso de desafío. Y en cada ala que batía, un mensaje crecía más fuerte. Burkina Faso no se inclinará. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. En París, una sala de juntas reluciente vibraba con inquietud. Ejecutivos con trajes a medida hojeaban los informes sobre Burkina Faso. 10 toneladas de escarabajos, un detalle absurdo a primera vista, se estaban convirtiendo en una línea seria en los balances de la agroindustria global. ¿Entienden lo que esto significa?, ladró un inversionista. Si pueden reemplazar las importaciones con insectos, nos dejan fuera. Hoy son escarabajos. ¿Mañana qué? ¿Algodón? ¿Oleaginosas? ¿Quién nos necesitará entonces? La sala se tensó. Lo que los asustaba no era el insecto en sí, sino la idea que portaba: independencia. De regreso en Ouagadougou, Ibrahim Traoré recibía noticias de amenazas silenciosas, rumores de sanciones, susurros de desestabilización. Para algunos líderes, eso habría sido motivo de retirada. Pero Traoré había sido forjado en el fuego, no en la comodidad. Convocó a su consejo una vez más. «Vendrán por nosotros, no con ejércitos primero, sino con susurros», advirtió. «Nos llamarán primitivos. Dirán que nuestros hijos merecen algo mejor, pero lo que en verdad quieren decir es que debemos seguir siendo dependientes». Una joven científica, con la bata blanca manchada de tierra, intervino. «Que hablen. Estamos demostrando una verdad que no pueden deshacer, que África puede alimentarse a sí misma». El comandante a su lado asintió con gesto sombrío. «Y cuando no puedan deshacer una verdad,
Intentarán enterrarla. Afuera, la ciudad bullía con una energía extraña. Las granjas de escarabajos se multiplicaban por las provincias, no solo por decreto del gobierno, sino por elección. Los ciudadanos abrazaban el proyecto como su propia rebelión. Las madres los asaban en los patios. Los soldados llevaban harina de escarabajo seco en sus raciones. Las escuelas impartían lecciones sobre agricultura sostenible. Traoré caminaba por las calles sin escoltas, escuchando. Oía risas, voces firmes, niños corriendo. La vida regresaba, y en esa vida había un peligro mucho mayor que cualquier arma. El peligro de que una nación descubriera que podía sostenerse sola. El escarabajo ya no era una simple herramienta de supervivencia. Se estaba convirtiendo en un estandarte. Y todo estandarte, si se alza lo bastante alto, invita a la batalla. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Se avecinaba una tormenta, no en los cielos, sino en los pasillos del poder. Informes revelaban que organismos internacionales se preparaban para revisar las prácticas de seguridad alimentaria de Burkina Faso. Lo que realmente significaba era vigilancia. Lo que querían era control. Una tarde, la televisión nacional transmitió un discurso de Ibrahim Traoré. Vestido con uniforme de faena, no hablaba desde un podio, sino desde una simple silla de madera bajo un árbol de mango. Sus palabras cortaron el aire como un trueno. Dicen que nuestros hijos no deberían comer escarabajos, y sin embargo, nos alimentan con leche en polvo caducada. Dicen que merecemos dignidad, y sin embargo, nos dan préstamos y luego nos roban esa dignidad con intereses. Díganme, ¿quién decide lo que es dignidad para un niño africano? La cámara se acercó a su rostro, firme, sin pestañear. Decidimos nosotros. Aquí, en Burkina Faso. Las multitudes estallaron en aplausos, algunos llorando, otros alzando los puños. En las aldeas, las radios crepitaban mientras la gente se inclinaba para escuchar. En la capital, los estudiantes universitarios marchaban con pancartas pintadas en letras audaces. Nuestros escarabajos, nuestra libertad. La reacción no se hizo esperar. Los medios extranjeros se burlaron del discurso, llamando a Traoré temerario, incluso delirante. Analistas en horario estelar ironizaban. ¿Qué sigue? La diplomacia de las cucarachas. Pero en África, los susurros se convirtieron en ecos, y los ecos en cánticos. Líderes de países vecinos lo llamaban en privado, preguntando por las granjas de escarabajos. ¿Podría funcionar para ellos también? ¿Podría liberarlos también? Traoré conocía el peligro de ser el primero en alzarse. El pionero siempre recibe el fuego más intenso. Pero también conocía el poder del ejemplo. Si resistimos, dijo a su consejo, no resistiremos solos. Seremos la chispa. Esa noche, la capital brilló no con neón, sino con faroles. Las familias asaban escarabajos juntas, no como necesidad, sino como ritual. Lo que había empezado como hambre se estaba transformando en identidad. Y la identidad, una vez despertada, no puede ser vuelta a silenciar por el hambre. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. La presión llegó con rapidez. Un consorcio europeo anunció restricciones a las exportaciones de Burkina Faso, alegando preocupaciones de salud y seguridad. Los envíos de grano que antes cruzaban a regañadientes las fronteras quedaron súbitamente bloqueados. Los programas de ayuda amenazaron con retirarse, y en la prensa extranjera, una sola palabra resonaba: aislamiento. Pero en Ouagadougou, esa palabra tenía un significado distinto. El aislamiento no asustaba a un pueblo que ya había soportado hambre, sequía y abandono. En cambio, los endurecía. En el patio de una modesta escuela militar, Traoré se puso de pie frente a filas de cadetes. Su voz era severa, pero llevaba la calidez de un padre que habla a sus hijos e hijas. «Quieren que sintamos vergüenza», dijo, caminando despacio.
Quieren que regresemos arrastrándonos y supliquemos por lo que nunca nos dieron de buena voluntad. Pero recuerden esto, no estamos avergonzados, estamos despiertos, y una nación despierta es más peligrosa que una nación armada. Alzó un saco de harina de escarabajo. Esta es nuestra bala, este es nuestro escudo. Con esto, nuestros hijos no pasarán hambre. Con esto, nuestras aldeas no se doblarán. Y con esto, nuestra nación le dice al mundo: Burkina Faso pertenece a los burkineses. Los cadetes estallaron en vítores, sus botas golpeando al unísono, sus cánticos recorriendo la ciudad. Las madres los escuchaban desde las ventanas de las cocinas. Los campesinos los oían en los campos. Un nuevo ritmo palpitaba en la nación, uno que ninguna sanción podía silenciar. Mientras tanto, los informes de inteligencia llegaban al palacio. Agentes extranjeros agitaban el descontento, intentando volcar a la población contra el proyecto. Difundían rumores de enfermedad, de contaminación, de debilidad. Pero cada intento resultaba contraproducente. Por cada rumor, un campesino mostraba a su hijo sano como prueba. Por cada mentira, un maestro levantaba un cuaderno donde los alumnos habían escrito: Nos alimentamos nosotros mismos. Y en el corazón de todo esto se encontraba Ibrahim Traoré. No como un gobernante encaramado sobre su pueblo, sino como un soldado entre ellos. Comía en sus mesas, caminaba por sus calles, escuchaba sus preocupaciones. Su sola presencia era desafío. El escarabajo ya no era alimento, era el grito de guerra de una revolución, una que el mundo no podía dejar de ver. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Al otro lado de los océanos, presentadores de noticias en estudios de vidrio sonreían con sorna mientras mostraban imágenes de las granjas de escarabajos de Burkina Faso. Esto, se burló un comentarista, es lo que ocurre cuando un gobierno se queda sin ideas. Otro respondió: o cuando un líder pierde la cabeza. Pero bajo el calor del Sahel, la burla sonaba como un trueno lejano, ruidoso, pero impotente. Lo que importaba no era la risa en el extranjero, sino la determinación en casa. En Bobo Dioulasso, los puestos del mercado rebosaban de frascos de harina de escarabajo. Las mujeres compartían recetas de sopas, panes y gachas. Los niños inventaban canciones sobre el escarabajo soldado, que había marchado hasta sus cocinas. Una abuela susurró a su nieta: antes agachábamos la cabeza por sacos de arroz marcados con banderas extranjeras, ahora comemos de nuestras propias manos. La solidaridad se extendió más allá de la comida. Estudiantes pintaban murales de escarabajos en las paredes de las escuelas, cada ala un símbolo de libertad. Los campesinos comenzaron a organizar cooperativas, compartiendo no solo recursos para criar escarabajos, sino también conocimientos sobre cultivos resistentes a la sequía. Y por las noches, las radios chisporroteaban con canciones populares convertidas en himnos de desafío. La presión extranjera no cesó. Las agencias de ayuda se retiraron. Las importaciones se secaron. Pero ocurrió algo inesperado. Las comunidades se acercaron más. Los vecinos compartían comidas. Los soldados compartían raciones con los aldeanos. Mezquitas e iglesias predicaban un mismo mensaje: dignidad antes que dependencia. En el centro de esta tormenta, Ibrahim Traoré permanecía sereno. Una noche, mientras caminaba por la capital sin escolta ni fanfarria, un anciano lo detuvo. «Hijo», dijo el mayor, sujetándole el brazo, «intentarán romperte, pero recuerda, hemos soportado cosas peores. La tierra recuerda, y la tierra está contigo». Traoré inclinó la cabeza, no como presidente, sino como hijo de Burkina Faso. Para él, el liderazgo no era mando, era comunión. No era él quien cargaba al pueblo, era el pueblo quien lo cargaba a él. Y así, mientras el mundo se burlaba, mientras los titulares escupían desprecio, la verdad bajo la superficie se hacía innegable. Una nación se estaba uniendo en torno a la más pequeña de las criaturas, y en esa unidad
habitaba una fuerza inquebrantable. Burkina Faso ya no estaba sobreviviendo, estaba despertando. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Durante meses, el mundo se burló de Burkina Faso. Los titulares resumaban desprecio, las sanciones se endurecieron, los expertos anunciaban el colapso. Pero entonces, ocurrió algo que ningún analista había previsto. La proteína de escarabajo, antes despreciada como comida de desesperados, entró silenciosamente en el mercado global. Comerciantes de naciones vecinas de África Occidental transportaban sacos de harina seca a través de las fronteras. Pronto, aparecieron paquetes en los mercados callejeros de Ghana, Senegal e incluso Nigeria. La demanda creció, no por lástima, sino por necesidad. El precio del alimento convencional para el ganado se había disparado con los choques climáticos. Granjas avícolas y piscícolas de toda la región descubrieron que la harina de escarabajo era más barata, más resistente y más sostenible que la soja importada. Lo que había comenzado como una estrategia de supervivencia en Burkina Faso se estaba transformando en una industria regional. Las empresas extranjeras que antes se burlaban del proyecto comenzaron a enviar emisarios en secreto, ofreciendo contratos, proponiendo asociaciones. Pero Traoré rechazó sus términos. Si desean unirse a nosotros, dijo a sus ministros, deben hacerlo bajo nuestras reglas, no bajo las suyas. El giro dolió profundamente. Lo que se había concebido para aislar a Burkina Faso lo había colocado, en cambio, en el corazón de una nueva revolución alimentaria africana. Las mismas naciones que habían despreciado a Traoré ahora enfrentaban una realidad incómoda. África ya no necesitaba su permiso para innovar. La más humilde de las criaturas, el escarabajo, había invertido el equilibrio del poder. Suscríbete si crees que la verdad del despertar de África es más grande que los titulares. A finales de año, algo extraordinario estaba ocurriendo. Desde Dakar hasta Dar es Salaam, la historia de las granjas de escarabajos de Burkina Faso se difundía no como una curiosidad, sino como un modelo. Investigadores universitarios en Nigeria publicaron estudios elogiando la innovación. Los ministerios de Agricultura de Malí y Níger solicitaron intercambios técnicos, y jóvenes activistas en toda África levantaban pancartas con una frase simple y desafiante. Si los escarabajos pueden liberar a Burkina Faso, ¿qué puede liberarnos a nosotros? Ibrahim Traoré se convirtió en algo más que un presidente. Se convirtió en un símbolo. En las aldeas, la gente contaba historias de él, caminando descalzo entre campesinos, comiendo escarabajos asados junto a los niños, rechazando el lujo de los alimentos importados. En los cafés de las ciudades, los estudiantes debatían si su desafío marcaba el inicio de la verdadera independencia africana. Los medios occidentales luchaban por contener la narrativa. Lo que había empezado como una burla se transformó en un titular. Los escarabajos de Burkina Faso trastornan los mercados mundiales de proteínas. Inversores que antes se reían, observaban ahora con inquietud cómo las redes comerciales dirigidas por africanos pasaban por alto las cadenas de suministro tradicionales. Traoré se dirigió una vez más a su nación, con palabras que iban más allá de las fronteras. Dijeron que éramos pequeños, dijeron que estábamos desesperados, pero hoy deben admitir que fuimos los primeros. Y ser los primeros no es debilidad, es poder. El escarabajo, insignificante para el ojo que no sabe mirar, se había convertido en la bandera de un despertar más amplio. Y Traoré, firme en su uniforme de combate, ya no era solo el líder de Burkina Faso. Era el heraldo de un continente que se atrevía a vivir en sus propios términos. Comparte si crees que la lucha de Ibrahim Traoré no es solo por Burkina Faso, sino por toda África. El sol se puso sobre Burkina Faso, no en silencio, sino en canto. Desde las aldeas del norte hasta los abarrotados mercados de Ouagadougou, la gente se reunió alrededor de las hogueras, compartiendo comidas hechas con sus propias manos.
Los niños reían, no con hambre en el vientre, sino con fuerza en la voz. Los campesinos se erguían más altos, sabiendo que la tierra que antes temían incapaz de sostenerlos, en verdad, nunca los había abandonado. La nación había sido puesta a prueba, no solo por el hambre, sino por el peso de la burla, de las sanciones y de la duda. Y sin embargo, en ese crisol, nació algo más grande: la unidad. La educación floreció no solo en las aulas, sino en los campos y en las cocinas, donde la lección era clara: la libertad es el primer ingrediente de la supervivencia. Y entonces, con las cámaras encendidas, Ibrahim Traoré pronunció sus palabras finales. No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos para conquistarlo. Y nos alimentaremos con lo que la tierra nos da, no con lo que otros nos venden. Burkina Faso vive, no en miedo, sino en dignidad. La multitud estalló, su grito elevándose en la noche: África no se inclinará. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal para seguir el camino de una África que ya no baja la cabeza. Dios bendiga a África.